¿Sabes cuándo la gente te abandona? La gente te abandona cuando estás bien embroncado. Cuando traes feria, traes carne asada, traes dinero, traes carro, traes todo, siempre sobran lambiscones, gente que dice ser tu amigo, pero cuando estás pasando por pruebas, por dificultades, temas realmente difíciles, como de salud y no digamos de economía, ¿verdad? Cuando tu economía está por los suelos y ya no eres aquella persona que traía para disparar, para comprar, para hacer fiestas continuamente. Cuando ya no vives en la casa grande y ostentosa que tenías, ahora vives en una casa más sencilla. No todos aquellos que decían son tus amigos son tus amigos. Pero fíjate lo curioso de Dios. Dios dice, yo nunca te voy a fallar, nunca te voy a abandonar, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Y eso es una verdad. Sabes que en los momentos de mayor crisis es cuando nosotros más apelamos a Dios. Cuando hay abundancia es cuando más nos alejamos de Dios. Pero cuando estamos en un tema de crisis, hasta por inercia dice uno, ay Diosito Santo. ¿Ah? Hasta por, ay Diosito dice, líbrame, ¿no? Y Diosito ahí está. Aunque clames a Él nomás cuando estás en necesidad, Dios ahí está. Porque Dios no es solamente Dios, Dios es papá. Y yo quiero hablar de la importancia de la paternidad. ¿Por qué la importancia de la paternidad? Porque ese es un nombre, la paternidad es un nombre que cada vez el mundo se encarga más fuerte de apocar la paternidad, de minimizar la paternidad. Y es realmente importante. Si no podemos contar con un Dios Padre, entonces, qué difícil va a ser la vida. Pero uno de los flagelos más grandes que tiene la historia hoy en día en nuestras generaciones es sufrir precisamente el abandono de los padres por cualquier situación. Por cualquier cosa usted puede sufrir el abandono de los padres. Regularmente son por infidelidad. Eso es lo más común. Yo creo que más del 98, 95% de las ocasiones está de por medio está en infidelidad. Pero en ocasiones también hay un abandono de los padres, en ocasiones, por causa de que a veces los hijos ya están grandes y son demasiado rebeldes. Ya los papás a veces no quieren saber nada del hijo. Ya lo metieron a un centro de rehabilitación, ya lo metieron a otro, ya lo mandaron al psiquiatra, ya lo metieron a la cárcel. Hay veces que hay un abandono de la paternidad también a causa del desastre que a veces nosotros somos. Pero regularmente sucede porque ha habido motivos diferentes. Pero el temor a ser olvidados cuando nosotros hemos crecido sin una paternidad eh, confiable, vienen los temores a nuestras vidas. Sobre todo el de ser abandonados, el de ser olvidados, el de sentirse despreciado, sentirse poco amado porque mis padres me abandonaron cuando yo estaba niño. Entonces, siempre están esos pensamientos de que no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, Dios, hay una constante promesa de nuestro Padre y sigue siendo la misma. Nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Fuiste hecho a mi imagen, a mi semejanza, eres la obra de lo que yo hice. Entonces yo no te voy a abandonar. Esa es la constante del día a día, de la misericordia de Dios. Probablemente el hombre como padre o el hombre como madre te puede haber abandonado por cualquiera que sea la circunstancia, pero yo no te voy a abandonar, nunca. Como, pases por lo que pases. Así que dame la siguiente, por favor. Antes de formarte, dice Dios, porque Él es nuestro Padre, antes de formarte en el vientre materno, yo ya te conocía. Antes de que salieras del seno, yo ya te había consagrado, yo ya te había apartado, yo ya te había escogido. Y ahora es parte de mis planes. Diga, yo soy parte de los planes de Dios. Antes de que yo naciera, yo ya formaba parte de los planes de Dios. Y qué suave es cuando alguien te escoge, ¿no? Qué feo es cuando no te escogen, ¿verdad? Eso se daba mucho antes en los partidos de fútbol o de béisbol, ¿verdad? Eso se daba, era muy normal eso que a lo más malo lo dejaran para el último, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan de eso, pero es bien padre cuando eres de los primeros que escogen. Es muy suave cuando eres de aquellos que te dicen, fuiste de los primeros invitados a la mesa de mi fiesta. Es más, tú vas a estar en un lugar
especial, de honor, ¿verdad? Porque a veces lo invitan a uno a la fiesta y lo ponen allá en la bocina, ¿no? En la bocina del grupo musical, ahí no puede escuchar nada, ¿no? Por atrás de allá. Sí, es que fui invitado a la fiesta del fulanito, ya está donde nadie le importa, ¿no? Ni te vi, ¿fuiste? Sí, sí fui, pues, ni te vi, ¿no? Entonces, pero cuando has sido escogido por alguien, dices tú, fulanito, llámese como se llame, ¿no? No sé, una persona especial, un gobernador, alguien económicamente pudiente, no sé, alguien que, no es que fui a la fiesta y no hayas cómo sacar la plática de que fuiste invitado a la fiesta del manganito, ¿no? Porque te sientes honrado. Bueno, pues hoy te quiero decir que antes de que nacieras, Dios ya te había escogido. Y muy a pesar de lo que Dios sabía que lo que ibas a hacer, practicar, ver, decir, y muy a pesar de la lengua bífida que a veces tenemos, Dios ya te había escogido. Antes de que nacieras, y Él ya sabe qué vas a hablar, de qué tamaño abres la bocota que tienes, qué tan sucia eres a veces la persona, a veces para manejar ciertas cosas, cómo maquina uno. Hay seres humanos que maquinan maldades en su cerebro y todos ellos cabemos en el amor de Dios. Todos, todos cabemos, porque nos escogió para ello. Ese es el papá que nosotros tenemos en Dios. Por eso la paternidad es importante. Y no podemos nosotros comparar la paternidad humana con la paternidad de Dios. Todo artista que alguna vez ha hecho una obra, ya sea de barro o ya sea un cuadro o ya sea una escultura, tiene una capacidad mental de entrega increíble hacia la obra que está haciendo. Pues tú fuiste hecho por Dios. Y Dios entregó en ti creatividad. Tú no eres razón o motivo de algo casual, de que salió, pues yo tenía que nacer en esta fecha y nací porque nací, pero yo quiero decirte que Dios invirtió tiempo en ti. La capacidad creativa de Dios en ti está en manifiesto en ti. No te sientas poca cosa. Dios quiere mostrarle al mundo cuánto te ama y tú eres parte de ese proyecto de Dios. Así que nos debemos nosotros a la entrega que Dios nos dio. Si Dios entregó tiempo, esfuerzo, creatividad y ganas y te escogió, nos debemos a lo que Dios ha hecho. Debemos de sentirnos comprometidos con la causa de lo que Dios invirtió por mí. Así como a veces los padres invierten en los hijos para darles un estudio, por ejemplo, de una escuela de paga, dices, mi padre se está invirtiendo, ¿verdad? Entonces, de repente te sientes como comprometido. Bueno, pues yo quiero decirte que Dios invirtió en ti. Debiéramos de sentirnos comprometidos a hacer lo mejor de nosotros, porque Dios invirtió en nosotros. Así que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos andar por el mundo ahí eh, avergonzando a Dios con nuestras actitudes o siendo gente que no aporta a la sociedad porque somos imagen de Dios. Entonces debiéramos de preocuparnos por ser nosotros los representantes dignos de Dios aquí en la tierra, porque Él se invirtió. Nos debemos a Él. No podemos ser gente mediocre en ninguna de las cosas que nosotros hagamos. Por eso es importante que cualquiera de las cosas que usted practique, procure ser el mejor en lo que usted haga, en lo que usted sea. Yo no puedo decirle a usted sea, ah, ¿cómo puedo decirle? Sugerirle que sea usted un profesional en lo profesionista de algo, pero si usted es soldador, si usted es carpintero, si usted es pintor, si usted es albañil, si usted es abogado, si usted es médico, si usted es enfermera, lo que usted sea, haga lo mejor que pueda, porque usted está representando a Dios en la etapa donde usted está, en el lugar donde usted está. No podemos manejar mediocridad. Amén. Entonces la siguiente, gracias, pusimos ahí. ¿Por qué estoy poniendo imágenes? Porque me di cuenta que la vez pasada, el jueves, estuvimos viendo algunas imágenes y me di cuenta que aprenden mucho con imágenes. A veces se les quedan malas imágenes que lo que uno habla. Entonces, tenemos que aprender a darle gracias a Dios Padre porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios tiene misericordias nuevas. Dios dijo, no te dejaré y no te desampararé. ¿Pero por qué lo dijo? Porque el amor del Padre Dios para su Hijo es asombroso. El amor de los padres biológicos también. También son capaces de hacer cosas impensables, sin importar eh,
Si a veces reciben lo mismo con respecto a los hijos, pero el papá ahí va a estar. A veces los hijos no dan la estatura que uno quiere, pero ahí está. Entonces, ¿cuánto más el amor inagotable de Jehová sobre nosotros, del Padre Celestial sobre nosotros, a pesar de que somos lo que somos? Así que yo quiero decirte que sin importar qué tan lejos hayas llegado en el tema de alejarte de Dios, cuán profundo hayas caído, Dios te dice con su propia palabra en este libro que estamos leyendo de Hebreos, que Él siempre te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Nunca te voy a fallar. Siempre voy a estar contigo. No te desampararé. No te voy a dejar. Ese es Dios. 4 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Repito, todos nosotros nos descarriamos. Nadie puede decir aquí que nunca se ha descarriado. Todos. Quien diga que no se ha descarriado, intentará ser mentiroso a Dios o a su palabra. Porque Dios dice que todos en alguna ocasión hemos andado por caminos que no deberíamos de haber pisado. Pero dice la Escritura que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿A que sigue, por favor? Entonces, si todos nos descarriamos, mis amados, y todos hemos hecho cosas malas, ahorita podemos entender claramente que Jehová como Padre decidió que nuestros pecados los cargara Jesús. ¿Cómo la ven? Hasta ese grado llegó Dios de culpar a su Hijo para que nosotros fuésemos librados de nuestra propia lengua, de nuestras propias actitudes, de nuestros propios pensamientos, de nuestros malos corazones. Dios dijo, ellos no tienen la capacidad de salvarse. Entonces voy a poner los pecados de todos ellos, de toda la humanidad, sobre mi Hijo. Así es Dios. A la verdad, dice Romanos 5:6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿te fijas que somos incapaces de salvarnos? A la verdad éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por alguna persona buena. O sea, difícilmente alguna persona va a morir por otras. Difícilmente. Pero habrá alguna persona que sí se atreva a morir por alguien bueno. Pero habrá alguna persona que se atreva a morir por alguien malo. Entonces Dios demuestra en el versículo 8 su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es Dios con nosotros? Dios Padre es bueno con nosotros. Eso no tiene por qué quedarte a ti ninguna duda. El más bueno de los seres humanos hoy en día tal vez pudiera morir por otro bueno, que se pudiera entregar por otro bueno, pero por un malo, nosotros decimos, se lo merece el desgraciado. Porque ha matado, porque ha violado, porque ha deshonrado la casa, porque golpeó a su madre, porque golpea a su esposa, porque maltrata a sus hijos. Bien merecido que se lo tiene. Ni modo, se murió, pero pues, ni modo que se muera. O sea, ¿para qué queremos gente de esa naturaleza aquí dentro de Dios? Mejor que se muera. Eso es lo que nosotros en nuestro corazón y en nuestro pensamiento decimos. Pero resulta que Dios sí tiene la capacidad de morir por él. ¿Están entendiendo? Dios es tan bueno como Padre que tú no tienes por qué tenerle temor a Dios Padre. Porque si tú te consideras una persona buena, felicidades. Pero no tienes por qué tenerle temor a Dios, porque si tú eres bueno, Dios no te va a abandonar ni te va a fallar. Porque si no le falla al que tú juzgas y dices ojalá que se muera, menos te va a fallar a ti, que tú crees que tú eres buena. ¿Se va entendiendo? Porque a veces nuestros deseos así son. No, este ya me ha robado en la casa 3 veces, ya le hablé a la patrulla, lo meten a la cárcel, sale otra vez, ya no hay qué hacer con él. Pues se murió el que te robó. Qué bueno que se murió. Ya me ha robado un montón de veces.
Ah, bueno, Dios también murió por ese ratero. Y si tú te crees bueno, pues si Dios murió por el ratero, que no muera por ti. No tengas temor de acercarte a Dios. No tengas temor de acercarte a Dios como papá, porque Dios te ama. Ahora, fíjense bien, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Se entiende? Ahora esta es una palabra dura porque dice cuando éramos enemigos, o sea que sí éramos enemigos de Dios. No, yo nunca he sido enemigo de Dios, no, sí he sido enemigo. Un enemigo es un adversario que ofende sabiendo que está ofendiendo a la persona. Eso es un enemigo. Un enemigo hace cosas en contra de una persona sabiendo que lo está ofendiendo. No lo hace por ignorancia. Cuando uno hace alguna maldad a otra persona por ignorancia, pide perdón. Un enemigo no pide perdón. Porque uno lo hace sabiendo que está mal. Ahora te pregunto yo a ti, ¿no te describe eso a ti o a mí con respecto a Dios? ¿Alguna vez tú has sido enemigo de Dios? Porque si eres honesto, sabrás que sí. Sabrás que probablemente te has apartado de Él varias veces e intencionalmente. Intencionalmente. Tú no puedes hacer algo que no te des cuenta que Dios no está en acuerdo. Cuando tú haces algo en desacuerdo de Dios, no eres por ignorante, lo haces a propósito. O sea, te conviertes en enemigo de Dios. Porque el enemigo es ese, el que hace cosas sabiendo que a la otra persona le va a ofender. Y tú y yo hacemos cosas sabiendo que vamos a ofender a Dios. Tenemos todo nuestro intelecto bien clarito que esto ofende a Dios y lo sigo practicando. Pues Dios es bueno. Aún así, Dios no se le quita su bondad. Cuando somos padres, la otra, por favor, no te me duermas, Manuel. La otra, cuando somos papás y somos hijos, entendemos que todas las cosas que los padres tienen son de los hijos. Y esto no lo entienden los hijos hasta que son padres. Hasta ahí, en ese momento se entiende. Y quiero narrarte una cosa increíble. La palabra del Señor nos habla de una parábola que no la voy a contar toda, no la voy a dar lectura por cuestiones de tiempo, pero la parábola del hijo pródigo habla con respecto de un papá que tenía dos hijos y el hijo menor le dijo, papá, ¿sabes qué? Dame la herencia en vida, ¿no? Entonces el papá se la da, el hijo se va, malgasta la herencia. Ahora, quiero que entiendas que el hijo que se malgasta la herencia somos nosotros. El padre que tiene la capacidad de dar herencia en vida es el Señor que está ahí, el papá, es Dios. Es la sombra y la figura entre Dios y tú. Entonces el hijo, habiéndose malgastado el dinero, le dio hambre. Ya no tenía dinero para comprar. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa de mi papá. Ya me gasté el dinero en un montón de cosas. Dice la escritura que se lo malgastó en prostitutas y en alcohol. No sé si alguien quiere algún testimonio de eso. ¿Sí? Quiere levantar su mano. Esa es la única parte en que me siento identificado con el hijo pródigo, decía. Y dijo, ¿sabes qué? Ya me gasté el dinero, ya no tengo para nada. Voy a ir a la casa de mi papá. Le voy a decir que la regué bien feo, que me perdone, que ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero que por lo menos me déjale. Porque tengo hambre, necesito comer. El trabajo que había conseguido allá en la otra ciudad donde se había gastado el dinero era alimentando los coches y el fulano pues había nacido en la feria, no había, tenía dinero, pues como ese trabajo alimentar coches para él no le iba muy bien con su personalidad, pero ya no tenía dinero. Entonces llegó con el papá y dice la escritura que cuando el papá lo ve, inclusive de lejos, dice que sale corriendo el papá, dice que lo abraza y lo besa. Pero para mí, para ti, o sea, ese chamaco desgraciado que se comió el dinero del papá, lo tiró, lo malgastó. O sea, a mi juicio y al tuyo, no es digno de volverlo a insertar en la familia, el desgraciado este. Pero al juicio del papá dice, haga lo que haga. Salió corriendo y le dio un beso. Papá, fíjate que no merezco ser llamado tu hijo. Bueno, pero yo quiero hacer una fiesta porque tú ya no existías para mí, ya te había sido. Entonces le habla a unos criados el papá y le dice, denle vestido, póngale un anillo y póngale una sandalia.
Pero él no era digno de eso. Él había deshonrado a la familia. ¿Cuántos están aquí todavía? Ahora, en el siglo en el que vivimos, en el 2024, deshonrar a la familia es lo más común. A lo mejor a usted ni le importa, o a lo mejor usted mismo ha deshonrado a la familia. Pero en aquel tiempo deshonrar a la familia era digno de muerte. Si usted deshonraba a la familia era digno de muerte. Entonces el fulano que había deshonrado a su familia, a su padre, era digno de morir apedreado. Por eso es que el papá cuando lo ve de lejos, sale corriendo y lo abraza. Porque si lo veían las demás personas, lo podían matar a pedradas. Entonces él lo que hace inmediatamente es vestirlo. Darle otra vez el anillo de la autoridad que tenía antes. Darle el calzado de nuevo. Y lo volvió a vestir. Porque si el papá lo recibía, el pueblo lo tenía que recibir. Entonces era mejor que el papá lo recibiera primero. Por eso es que yo te digo a ti, no sé cuánto has caído, qué tan lejos has caído, qué tan profundo, cuánto te has apartado de Dios, qué tan mal hablado eres, qué tan malo eres como persona o como padre o como esposa, como esposo, no sé, como sea que no, nunca te sientas indigno como sentía el hijo decir, papá, no me siento digno de ser llamado a tu hijo. El papá nunca concibió darle trabajo de jornalero, pues. El hijo llevaba la intención de decirle, papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero trátame como uno de tus jornaleros. Jamás pasó por la cabeza del papá tratarlo como un jornalero. Estamos aquí. Jamás ha pasado por la cabeza de Dios tratarte a ti como un jornalero. Dios te va a tratar como hijo. Punto. Pero pastor, ya le he prometido a Dios un montón de veces que voy a dejar de decir malas palabras. No me siento digna de... No se trata de qué, de cuánta dignidad crees que tú tienes. No te hace digno eso. Lo que te hace digno a ti es que ser hijo de Dios. Eso es lo que te da dignidad. ¿Se entiende? Pastor, pero le he prometido al Señor que voy a dejar de visitar estos lugares y lo sigo haciendo. No merezco que me dé usted la oportunidad. No se trata de lo que usted piense. Se trata de lo que Dios piense, porque la misericordia de Dios cada día se renueva. Los que acumulamos recuerdos somos tú y yo, pero Dios no. Dios dice que cada mañana otra vez su oportunidad es nueva. Y sabe usted lo que es nuevo, ¿verdad? Nuevo, nuevo. Así es la misericordia de Dios, nueva, nueva. Y tú y yo a veces no, lo que nosotros hacemos es, te perdono, pero no se me olvida, ¿no? Te perdono, pero no se me olvida. Entonces ya después, pasado un tiempo, te vuelves a acordar. Tu misericordia no es tan grande. La misericordia de Dios es distinta. La misericordia de Dios dice que se renueva cada mañana. Entonces tú comienzas de cero. Cada mañana tú tienes la oportunidad de dejar atrás la persona que eres y comenzar de cero. Dios no trae esos recuerdos a la memoria. El que los trae eres tú. Pero a Dios no le interesa. Si usted llega pidiendo perdón otra mañana, Dios lo vuelve a hacer. Pero tú y yo damos una o dos oportunidades nomás, tres ya se nos hace demasiado bueno. O sea, ya me has dicho dos veces que lo vas a hacer, ya no te creo. La verdad ya no te creo. No me vas a volver a ver la cara de tonta. ¿Ah? Entonces, ¿sabes qué? Haz lo que te venga en gana. Yo no, o sea, la neta no te creo. Pero Dios no. Tú vuelves a llegar con Dios y Dios te vuelve a creer. Porque su misericordia es nueva. Y Él ha usado a Jesucristo. Porque el plan de Dios es reconciliarnos. Dame la que sigue, por favor. Algunos, mis amados, tuvieron un papá de diferente naturaleza. Y eso tiene mucho que ver con cómo voy a amar yo a Dios. Porque si tu papá fue policía, militar, qué sé yo, y te trataron muy así, muy rígido, te va a ser difícil. Otros tuvieron papás, no sé, aventureros, golpeadores o rateros o egocentristas o maltratadores, que nunca estaban satisfechos con lo que tú querías hacer por ellos. Así que la gente no quiere saber nada de Dios como padre. Si Dios tiene un parecido a mi padre, yo no quiero saber nada de Dios, porque no quiero saber nada de mi padre. Por eso es que depende mucho ver cuál es el padre que tú hayas tenido para
amar a Dios, pero Dios quiere reconciliarnos. Dale a la que sigue, Manuel. Entonces, algo que apesta dentro de la sociedad hoy en día, estoy por terminar, algo que realmente apesta en la sociedad es lo que vivimos nosotros, que se llama orgullo y la falta de reconciliación. La división, mis amados, es un flagelo muy grande en nuestra sociedad. Eso es lo que a nosotros nos está sucediendo. Viene y nos divide y nos hace apartarnos del amor de Dios. Pero Dios, dice la Escritura, busca la reconciliación contigo. Entonces aprovechate de eso. O sea, cuando tú quieres estar con alguien y te enteras de que ese alguien se quiere reconciliar contigo. O sea, le has hecho un montón de daño y en lugar de sentirse la persona ofendida, tiene ganas de volver contigo y tropezar de nuevo con la misma piedra, como dice el corito. Quiere volver a tropezar contigo y tú quieres tropezarte con esa piedra también. Pero ese es Dios. O sea, si a alguien hemos ofendido tú y yo desde que nacimos es a Dios. Pero Dios quiere reconciliarse contigo, porque el que se ha peleado con Dios eres tú. Dios no se ha peleado contigo. El que se ha apartado eres tú. Dios tiene más aguante del que tú te imaginas. Entonces Él busca la reconciliación. Entonces Dios dice, estaba en Cristo Dios reconciliando consigo al mundo. La palabra, mi amado, reconciliación, hoy en día es muy difícil. No toda la gente considera la reconciliación. Dios considera la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque una de las peculiaridades más grandes de la reconciliación es que la reconciliación invierte la rebelión. La reconciliación vuelve a aprender ese amor que se había enfriado. La reconciliación para con los amigos, por ejemplo, si usted le toca el hombro a un amigo que se había extraviado, lo vuelve otra vez al redil, al hogar. Así es la reconciliación. Y el camino de la cruz nos dice a nosotros hasta dónde Dios puede llegar para amarnos, para reconciliarnos. El camino de la cruz. Ese es nuestro Dios. Dame la 9, por favor, hijo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino habéis recibido el espíritu de la adopción, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. ¿Por cuál espíritu? Por el de la adopción. Así que yo no conozco padres adoptivos por casualidad, nadie. Si un padre tiene hijos adoptivos porque no pudieron parir, no es que apareció aquí en la cuna el chamaco. No. Tuvo que ir al gobierno, tuvo que ir al DIF, tuvo que hablar con una mujer, tuvo que comprarle el embarazo, tuvo que pagarle el embarazo, pagarle al médico, a ver qué tranza hacen el IMSS para que le den ¿cómo se llama? Un aviso de nacimiento, que sí lo parió la señora, que ni podía parir, ¿no? No, yo lo parí, y checas el vientre de la señora, no, esta señora no puede parir, ¿cómo lo parió? Pues ya lo conseguimos el aviso de nacimiento. O sea, no hay padres adoptivos por casualidad. Hay padres adoptivos intencionales, eso sí hay. Y la intención del padre tampoco es gratis, le va a costar economía, esfuerzo, coraje y todavía el riesgo de que la mamá se lo quite cuando le vengan ganas, porque corre también ese riesgo, si no hace todo el papeleo de una manera correcta. Entonces, el Dios al cual nosotros servimos dice que nos ha dado un espíritu de adopción. Por ese espíritu adoptivo, tú y yo podemos clamar a Abba Padre. Si usted no se considera hijo de Dios, usted no puede clamar a Dios. Ay, es que mi tatita Dios. No, es que Dios no tiene nietos. Discúlpame, pero Dios no tiene nietos. A lo mejor tú amas más a tu abuelo que a tu padre, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No hay un tata Dios. Dios no es tata de nadie, Dios es hijo, es papá. Por eso es importante la paternidad. Así que los padres adoptivos son intencionales y en los orfanatos viven niños que han sido rechazados desde nacimiento, pero llega un papá y uno lo rechazó y el otro lo quiere, al costo que sea. ¿Cuánto cuesta adoptar a ese plebe? Lo que cueste. Y no quiere saber nada más, pero yo lo necesito. ¿Me lo puedes entregar? Sí, me puedo entregar. ¿Qué hay que hacer? Porque lo necesito.
Así es Dios con nosotros. Dame la que sigue, por favor, hijo, para alcanzar a terminar a tiempo. Dios nos amó de tal manera, dice el Señor, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Dios te amó de tal forma que como un padre adoptivo tiene que pagar dinero, tiene que pagar abogado para que le hagan todo en regla del chamaco que quiere adoptar, tiene que pagar médicos, tiene que dar, inclusive yo conozco gente que tiene que dar una pensión a la mamá biológica de por vida. O sea que hay que pagar un precio para tener un papá. Y Dios pagó el precio para tenerte a ti como hijo. Dios pagó el precio. Y la escritura dice, de tal manera te amó Dios que hasta entregó a su hijo. Para que si tú tienes la capacidad de creer en él como padre, no te pierdas. Porque la única manera de que no te pierdas y puedas clamar a Abba Padre es con el espíritu de adopción. Esa es la manera. No hay otro. Entonces, mis amados, el costo fue altísimo. No menosprecies el costo. Si usted es hijo de Dios, compórtese como tal. Si usted es hijo de Dios y la cruz pagó un precio, pues no se conforme con menos de lo que la cruz le ofrece, porque la cruz le ofrece a usted un lugar especial, un lugar de honra. Usted no tiene que llegar al cielo estando allá donde lo pusieron en la fiesta esa, donde nadie lo ve. Usted puede llegar al cielo con la cabeza en alto diciendo soy hijo de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? A veces le da gente pena contestar sí. ¿Te vas a ir al cielo si te mueres? Pues yo creo que, pues si Dios quiere, ¿no? Y ahí estamos, ahí como que dudamos de nuestra capacidad del Padre que tenemos. Como hemos tenido padres que nos han reprobado todo, creemos que Dios nos va a reprobar también a nosotros. Se nos olvida que en Cristo Dios nos reconcilió. Se nos olvida que en la cruz se fueron todos nuestros pecados para que usted entrara sin tentar aro al cielo, para que usted no entrara a penitas. Usted tiene la capacidad de entrar con honra al cielo, no por sus actos, porque nadie lo puede salvar por sus actos, pero por los actos de Cristo usted es salvo. Y los actos de Cristo para que usted sea salvo le costaron también a Dios. Como Padre, Él pagó el precio. Así que entre los planes de Dios estás tú. Dios nunca se ha separado de que tú estés en sus planes. A lo mejor tú te has querido apartar de los planes de Dios, pero Dios no se ha querido apartar de tus planes. Tú eres parte de su creación y lo que Dios hizo con sus propias manos, como todo buen artista, no se va a deshacer de ti tan fácil. Su intención es vivir contigo, mi amado, hasta la eternidad. Esos son los planes de Dios. Así que terminamos con esto. Dame la que sigue, por favor. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. Así que nunca te alejes de la paternidad de Dios. Jamás. No pienses que Dios es un papá como el de tus hijos o como el que tuviste tú. Jamás. Él no se ha olvidado de ti, mi amado. Tú eres su hijo, ¿cómo se va a olvidar? Él prometió que nunca te iba a abandonar, jamás, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Así que ponte de pie, por favor. Aun si tu padre o tu madre te dejaran, Dios te recogerá con brazos abiertos. Dios nos ama con amor eterno. Que este sea lo que te llevas a tu casa. Que este mensaje sea lo que te llevas a tu casa. Vuelve tu corazón al corazón de Dios. No tengas temor de acercarte a Dios. En cualquiera de sus formas. En la iglesia, en tu habitación, en tu soledad, en tu casa, en la madrugada, en tus noches de insomnio. Nunca pienses que Dios te va a despreciar porque te portaste mal en la noche y es la madrugada y ya quieres pedir perdón, pues hágalo. Hágalo porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios puede correr a darte abrazos y besos. Así que Él es y será por los siglos de los siglos, mi amado. El mejor papá del mundo mundial, no tengas miedo. Ese es Dios. Dios te ama y te amará siempre, mi amor.
Tu conducta no te va a apartar de Dios nunca, jamás. Dame la última, por favor. Venid a mí, dice, yo soy el Padre que os ama más que lo que ninguna criatura podrá amarte. Dios te ama, mamá. Quiero terminar con esto. Mira, te voy a demostrar que Dios te ama tal como eres. Te voy a demostrar, si tú eres una persona, dice Dios, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas con sus hijos. Mira, cuando tú tenías en el vientre a tu hijo todavía no había hecho nada bueno ni nada malo para ti, pero tampoco había hecho nada bueno y no lo amabas con todas tus fuerzas. No había hecho nada bueno por ti. Tú no necesitas hacer nada bueno por Dios para que Dios te ame. El amor de Dios es constante. ¿Cuántos están acá? Si tu hijo saca malas calificaciones, usted lo tiene que reprender. Si tu hijo hace malas cosas, es probable que te dé un coraje terrible. Pero si tú examinas dentro de ti, tu amor no se mueve. Me dio un montón de coraje que este plebe chocara. Me dio un montón de coraje que este plebe, no sé, embarazara a una niña. Me dio mucho coraje que la escuela lo corrieran. Me dio mucho coraje. Pero examínate, te vas a dar cuenta que tu amor no se movió. Tu amor ahí va a estar. Y si ustedes son malos, dice, y saben hacer cosas buenísimas por sus hijos, con mayor razón yo. Yo soy el bueno, dice Dios, usted es el malo. Y con su capacidad de maldad, ustedes hacen cosas buenísimas por sus hijos. Así que antes de que tú hicieras algo bueno o algo malo, Dios ya te amaba. No sé ni por qué, pero Dios se enamoró de ti. Antes de que nacieras te había escogido. Y si eso no te hace enamorarte de Dios, mi amor, no sé qué lo hará. Pero cuando usted haga cosas malas, no crea que Dios se apartó. Ni tampoco piense que usted tiene que hacer muchas cosas buenas para que Dios te ame. No, Dios ya te ama. Si haces cosas malas, te va a corregir, pero su amor no se va a mover. Como usted lo hace con sus hijos. Malas calificaciones, ocupamos una corrección. ¿Qué hace usted? Pues antes le daban de nalgada o cintarazo, hoy le quitas el iPad o le quitas el carro o le quitas el teléfono, tratas de corregirlo, pero tu amor no se mueve a causa de su mala conducta. ¿Por qué piensas que Dios se va a mover su amor? Por tu mala conducta. El amor de Dios, ahí está siempre. Cada día se renueva. Llévate esto a tu corazón y a tu casa. No hay cosa más mala que usted pueda hacer que Dios se agüite con usted, al grado de que Dios lo abandone. Nunca experimentarás el abandono de Dios. Puede ser que tú quieras abandonar a Dios como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba dispuesto a dejar de ser hijo, pero el padre jamás dejó de estar dispuesto de ser padre. Ahí estaba esperándolo. Y Dios te está esperando a ti con los brazos abiertos. Da el paso que tienes que dar. El siguiente paso de compromiso lo puedes dar con mayor gallardía y con mayor fuerza. Porque ahora estás seguro de que Dios nunca va a dejar de amarte y que Dios no te va a fallar nunca. Amén.